Vale, pues muchas gracias Paco, gracias a Pablo por la invitación y a todos vosotros por estar aquí presente escuchándome. Bueno, la idea que yo quiero transmitiros es una reflexión fruto de la investigación de varios años que recientemente se ha materializado en una publicación que se llama justamente así, la Josma Sofía. Digo que es la puesta, un poco la mostración de una reflexión sobre la noción bíblica de sabiduría. Sabiduría en hebreo es Jochma, que es la misma raíz que la Jisma árabe, tan importante y con la que, si me da tiempo, luego haré también alguna mención, y el siríaco Gemma, y en griego Sofía. Digamos, son las cuatro acepciones más importantes desde el punto de vista del pensamiento, tres de lengua semítica, hebreo, arameo, siríaco y, y árabe, y Sofía, que fue como se tradujo en la Septuaginta o la primera traducción de la Biblia, de la Torá, de la Biblia hebrea al griego. La palabra Jomma es Sofía. Es decir, que si alguien lee la Septuaginta o la consulta de la Septuaginta, tiene que saber que siempre que aparece el término Sofía, está traduciendo el término Jomma eh, de procedencia hebrea. Eh, Creo que lo primero que habría que aclarar es que la noción de sabiduría bíblica no es exclusiva de la Biblia, es decir, no es exclusiva de la Torá, ni es exclusiva tampoco del hebraísmo, sino que es una noción de la que participan pues prácticamente todos los pueblos del Próximo Oriente. Eh, 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 Además, la propia Torah, la propia Biblia, se dice el Antiguo Testamento desde el punto de vista cristiano, pues ha sufrido, ha tenido la influencia de todas esas sabidurías del Próximo Oriente, de diferentes pueblos como los egipcios, cananeos, ugarit, etcétera, etcétera. Aunque ciertamente también es verdad que es en la sabiduría bíblica donde tal vez hayamos encontrado un más profundo desarrollo de esa, de esa noción. Y la importancia que yo creo que tenemos que concederle a la noción de sabiduría es que no solamente ha tenido, diríamos, una presencia efectiva en el mundo bíblico, sino que también ha servido como desencadenante de gran parte del pensamiento, sobre todo de la antigüedad tardía, sobre todo cuando asistimos a esa ecúmene o esa koiné, a partir del siglo I, donde hay como una confluencia de procedencia de diferentes ámbitos de pensamiento que todos entran en contacto y van a generar pues una gran cantidad de filosofía, de teología, en fin, de pensamiento, ¿no? Donde por supuesto ahí el mundo griego es determinante, ¿no? Si queréis un autor que sintetiza paradigmáticamente esta idea de koiné, donde el, perdona que estoy todavía como un resfriado muy grande, donde se da esa fusión de horizonte entre lo griego y lo semítico, pues Filón de Alejandría, ¿no? Filón de Alejandría, en este sentido, es un autor imprescindible, ¿no?, para conocer el pensamiento de la antigüedad tardía. Pues bien, en este ámbito de la Torá donde tenemos que ubicarnos para intentar percibir lo más profundamente posible cuál es la génesis, cuál es el desarrollo de la noción de Josma. Evidentemente, si queremos pasar a esta lectura y esta interpretación, tenemos que irnos a la literatura sapiencial, a la llamada literatura sapiencial, que en el caso de la Torá es Proverbio, el eclesiástico, el eclesiastés, la sabiduría de Jesús Ben Sirá,
salmos y alguno que otro más. Y aquí podemos decir lo mismo que decíamos antes, que aunque la literatura sapiencial bíblica sea la que más y cuantitativa y cualitativamente ha desplegado la noción de sabiduría, no es algo exclusivo. Por ejemplo, hay otro libro de la antigüedad tardía, perdón, no, antigüedad tardía no, muy arcaico como es la sabiduría de Ajicar o la historia de Ajicar, que ha tenido una influencia tremenda en todo el desarrollo y toda la literatura del Próximo Oriente, incluido el mundo griego. Incluso en el Corán hay también ejemplos de la sabiduría de Ajícar, con lo cual se muestra una característica que es precisamente muy propia de la sabiduría, de la Josma, que es una noción, podemos llamarla universal o universalista. Es decir, no está ubicada o no está proyectada exclusivamente hacia un pueblo, una nación, sino que se despliega o tiende al menos a desplegarse en todos los pueblos del mundo, del universo. Bien, algunas características, antes de entrar un poco más más en detalle, algunas características generales de esta noción de Josma. Bueno, pues la Josma, y esto lo extraemos de una lectura de esos libros sapienciales y de las derivaciones que dan lugar esos libros. La Josma, la sabiduría, se nos aparece como una realidad trascendente e inmanente al mismo tiempo. Es decir, es una realidad que está por encima del mundo sensible, de lo empírico, de lo histórico, pero que al mismo tiempo se proyecta, se hace inmanente en el mundo sensible. Por lo tanto, es una realidad dinámica. Tiene esas dos facetas. Luego, otra característica es que es una noción, es una idea, es una realidad que preside el cosmos y el ordenamiento del cosmos. Es decir, eh, es la instancia con la que Dios, el Ser Supremo, ordena, crea, regula el movimiento del cosmos. Fijaos que aquí ya, por lo tanto, podemos ver una, una cualidad muy importante y que además luego va a dar lugar a mucho juego. Y es que la sabiduría es fundamentalmente mediación. Está entre el primer principio y el mundo empírico, el mundo sensible, ¿eh? El cosmos. Con lo cual, aquí podemos ya ir pensando en la cantidad de categorías procedentes del mundo griego, sobre todo del mundo neoplatónico, que pueden añadírsele y que se le van a añadir de hecho a la idea o a la noción de sabiduría. Es decir, la sabiduría rige el mundo. Rige el mundo. Otra característica que a mí también me parece muy importante es que la sabiduría, y esto desde muy arcaicamente, es decir, no hay que esperar a un desarrollo en el tiempo, sino que ya se nos aparece en los estratos redaccionales más antiguos, la sabiduría aparece como una realidad personal. No es una mera categoría, no es un mero instrumento, no es tampoco como en algunas hipótesis se dice algo así como una forma de hablar de Dios o de Yahvé, ¿no? No, es una entidad propia y personal, ¿eh? Y personal. Claro, esto es fundamental, esto es importantísimo, porque si queréis ver, aquí ya estamos
tenemos ya prefigurado la idea de el Hijo de Yahvé, el Hijo de Dios, ¿eh? Como mediación, ¿eh? Como mediación, como un mediador, alguien que está entre el primer principio y el mundo. Aparte ya de todo el juego de todo tipo religioso que da el hecho de que cuando hablemos de la sabiduría hablemos de una realidad personal y no de una mera instancia abstracta. Bien, otra característica también fundamental, y es que la sabiduría está vinculada a la palabra, al lenguaje. Es decir, luego voy a leer ahora unos cuantos textos donde, donde se va a ver claramente la sabiduría es pronunciada por Dios como se pronuncia una palabra. Por lo tanto, la sabiduría es el discurso, la palabra, el nombre, la voz con la cual Dios se muestra, se proyecta en el mundo y rige y ordena el mundo. Claro está, palabra en hebreo es davar. ¿eh? Eh, el término griego que traduce mayoritariamente el término hebreo davar o menra, si lo pensamos si lo decimos en arameo y melta, si lo decimos en siríaco, es siempre o casi siempre logos. Es logos. Con lo cual también ya creo que todos podemos tener en mente que cuando se traduzca la Biblia hebrea al griego, la relación entre Yahvé y su palabra es la relación entre el primer principio y su logos, el logos. Eh, el primer versículo de el, del prólogo del cuarto evangelio, del evangelio de Juan, en el principio eran logos, es una propuesta, es una proposición típicamente sapiencial, solo que está dicha en griego. Claro, esto es importantísimo porque efectivamente ese logos de Juan es una traducción de Dabar, de Dabar o de Melra, si es que la lengua de Juan era el arameo y no era el hebreo. Pero vamos, significan exactamente lo mismo y con el mismo sentido. Pero al mismo tiempo lleva consigo toda la historia que ya en el siglo I o siglo II tenía el término griego logos, ¿no? Con lo cual podemos ir haciéndonos idea de cómo se produce esas confluencias entre el ámbito bíblico y el ámbito filosófico griego. Hay otra, bueno, hay muchas. Estoy haciendo una brevísima relación de características de la noción de sabiduría. Otra que también me parece muy importante es que la sabiduría es teórica y es práctica al mismo tiempo. Teórica, bueno, porque la sabiduría es algo así como el modelo del mundo. Es algo así como el proyecto de Dios sobre el mundo, por lo tanto, encierra todo el conjunto de nociones, de ideas, de categorías, de conceptos, de principios de la realidad. Es el modelo idético, el modelo intelectual del mundo, pero también es algo práctico, es algo, y ahí está esa relación de inmanencia de la que hablábamos antes. ¿Por qué? Bueno, pues porque un médico efectivamente tiene que tener un conocimiento, ¿no? De la medicina, de la enfermedad, el diagnóstico, pero también tiene que tener una operatividad, ¿no? Tiene que saber actuar con las manos.
significa cirugía, ¿no? Precisamente. Un, un eh, carpintero, tiene un saber teórico, indudablemente. Para hacer una silla o una mesa hay que tener la idea mesa y silla previamente, pero luego tiene también que saber ¿eh? ponerse, ponerse en funcionamiento, tiene que saber hacerse operativo, tiene que hacerse acto. Eso es lo que encierra muy bien el término griego tecne, ¿no? La tecne griega, que es mucho más que la técnica y que el arte y que la artesanía, es al mismo tiempo teoría y práctica, o el ars latino, ¿no? Pues bien, todo eso lo encierra en la idea de sabiduría. Todo esto proyecta sobre la experiencia sapiencial algo también muy interesante, ¿no? Y estos son ya, digamos, consecuencias que nosotros podemos ir extrayendo de la noción de sabiduría, no de forma gratuita o de forma arbitraria, sino apoyándonos en las mismas nociones o en la misma literatura bíblica sapiencial. Por ejemplo, si hay una presencia de la sabiduría en el mundo, porque es inmanente, y es la que regula y ordena el mundo, eso exige un cuidado del mundo, lo que los griegos llaman la epimeleia, un cuidado de sí mismo, ¿eh? Un mantener el mundo en ese orden, que sea un cosmos, ¿eh? Porque otra de las acciones que lleva a cabo la sabiduría es imponer orden frente al caos. Orden frente al caos. Esa es en todos los niveles de lo real, digamos, la acción metafísica, pero también física, ¿eh? También devocional, de la sabiduría. El cuidado del mundo, el cuidado de uno mismo, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del lenguaje, el equilibrio, ¿no? De las cosas. Por eso la, eh, la sabiduría generalmente va unida, va vinculada a la teología de la creación. Eh, los teólogos suelen distinguir en el Antiguo Testamento como dos grandes líneas teológicas. Lo que llaman teología de la salvación y la otra sería la teología de la creación. La teología de la salvación es eh, eh, interpretar el Antiguo Testamento o utilizar como clave interpretativa la idea de Yahvé, liberador y salvador de Israel y luego, desde un punto de vista cristiano, de toda la humanidad, ¿no? El Éxodo, el propio Génesis, profetas, los libros históricos, todos vendrían a responder a esa teología de la salvación. Al lado de, no diré enfrente o contra, pero al lado de está la teología de la creación, donde se prima más la idea de creación, pero creación significa ordenamiento, sustracción del caos frente a la posición del cosmos, del orden. Ese sería, por lo tanto, el ámbito más específico de la sabiduría. Esto es una reflexión mía. El hecho de que tradicionalmente haya esta teología de la creación ha sido, si no olvidada, sí preterida, o un poco ha ocupado un segundo plano frente a, frente a la teología de la salvación, creo que es una de las causas por las cuales se, se tiende a disminuir la importancia de la sabiduría como dimensión
intelectual, que es a la cual yo me quiero referir ahora. Bien, y paso entonces directamente, directamente a exponer esto que quiero decir. En la medida en que la sabiduría es una realidad trascendente, es una realidad mediadora, es una realidad que aparece como ínsita, intrínseca en el Dios mismo, es como una palabra que sale, la sabiduría, y desde muy pronto nos aparece como una realidad, decíamos antes, personal, sustantiva, intelectual, es decir, una realidad que responde a lo que entendemos, el término griego clásico y técnico, de hipóstasis. La sabiduría es una hipóstasis. Y es desde muy pronto, porque luego muchos piensan que esto es el fruto de una derivación. No, yo creo que desde muy pronto la sabiduría funciona a modo de hipóstasis. Porque fijaos, porque el término hipóstasis griego nos viene muy bien, porque hipóstasis, por un lado, significa lo que está debajo, ¿no? Lo sustantivo, lo esencial, lo fundamental, pero también persona. La palabra griega hipóstasis es uno de los términos utilizados para designar la persona. Por lo tanto, la sabiduría es una realidad intelectual, intelectual, inteligente e inteligible, no solamente intelectual, es inteligente porque es personal y es inteligible porque piensa, es decir, porque realiza, pone en funcionamiento su propio contenido intelectual. Y esta es la dimensión que a mí ahora mismo más me interesa recalcar y remachar. La sabiduría como noción intelectual, como noción hipostática, porque de hecho es la que va a estar en la base y va a posibilitar y va a coadyuvar al desarrollo de gran parte del pensamiento teológico y filosófico, tanto judío como griego, como neoplatónico también, y incluso podríamos, como maniqueo, y podríamos remitirnos hasta el propio Islam. Hay muchos elementos, muchos factores que creo que legitiman esta consideración por mi parte de la sabiduría como realidad intelectual. Por ejemplo, siempre va ligada, o suele ir ligada en el Antiguo Testamento, a dos términos hebreos, binah y dat, que significan conocimiento, precisamente, conocimiento, inteligencia, que luego al griego van a ser traducidos por nous o por gnosis. Vuelvo a repetir esto, quien lo vio clarísimamente fue Filón de Alejandría, ¿no? Que reunía esas dos facetas, ¿no? En su propia persona. Vuelvo a insistir una vez más sobre la determinación lingüística de la sabiduría. La sabiduría es lenguaje, es palabra, es logos, es interpretación. Por lo tanto, también está ligada por consiguiente a la hermenéutica. Interpretar el logos es interpretar también la palabra de Dios, que es la palabra de Dios por antonomasia, la Torá. La Torá. Luego, también esta faceta de exégesis, de hermenéutica, va a estar ligada a la sabiduría en cuanto palabra, cuanto nombre, en cuanto que voz de Dios. Bueno, yo creo que antes de continuar sería conveniente leer brevemente unos cuantos textos de los libros sapienciales, donde creo que podemos ver claramente esto.
Bueno, y antes que nada me voy a referir a Jicár, del que os hablé antes, que es un libro, como digo, de una difusión enorme. La sabiduría de Jicár se conservó en arameo, en siríaco, en griego, en etiópico, en copto, y no sé cuántas más, con lo cual eso es una muestra muy clara de su enorme difusión. Pues bien, la sabiduría de Jicár dice, por ejemplo, hablando de esa dimensión cosmológica de la sabiduría, dice: la sabiduría es querida de los dioses por siempre y el reino es de ella. Está establecida en el cielo, pues el Señor de los santos la ha exaltado. Y por tanto, en una literatura extrabíblica, como también está recogida esta idea. También de la historia de Ajicar, las naciones son favorecidas por los cielos, pues la sabiduría procede de los dioses. Fijaos, aquí está muy claramente, por un lado, la dimensión mediadora entre los dioses y el mundo, y la dimensión universalista. Todos los pueblos están bajo la órbita de la sabiduría. Vamos entonces a al Salmo 32, 33. Ya sabéis que hay un desfase, ¿no? De estos salmos, de los salmos. 32 por las Biblias cristianas, 33 por la Torá. Dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y su hueste al soplo de su boca surge entera. En hebreo la palabra sería dabar, fueron hechos los cielos, es decir, Dios como creador de los cielos, pero utilizando como instrumento, digámoslo así, su palabra, es decir, su sabiduría. Y su hueste al soplo de su boca, al aliento, a lo que sale fuera, surgió entera. Su hueste, que en hebreo es Sebaot, que algunas veces se traduce por el Dios de los ejércitos, no son los ejércitos militares, son los ángeles. Son los ángeles. Los ángeles que a su vez son los que rigen el movimiento de los astros. En Proverbios, que es un libro muy arcaico, aunque es redactado como toda la Torá después del siglo V antes de Cristo, ya en la etapa del Segundo Templo, es decir, después de la vuelta del exilio, pero que tiene es decir, podemos rastrear, por lo menos el siglo VIII antes de Cristo, su primera redacción. Dice lo siguiente. Un momentito. En 3, un segundo. No, en 2:6. Pues el Señor es quien da la sabiduría, y de su boca sale la discreción y la ciencia. Discreción y ciencia, en hebreo es binah y dat, que son dos términos intelectuales, conocimiento. Nous, en griego va a traducir nous. Por lo tanto, una vez más, la sabiduría como palabra que sale, que surge, palabra logos proforikos, en griego, logos proferido. Pero claro, el logos proferido, el logos dicho, tiene una fase anterior, que es el logos en diácetos, la palabra interna, el concepto. Esto es una distinción estoica, pero que viene muy bien aquí, ¿no? Toda palabra, primero, antes de pronunciarla, la tenemos en nuestra mente de alguna manera, y en un segundo momento sale fuera, se proyecta. Luego, ¿qué tenemos aquí? Podemos ir adelantando ya, ¿no? Yahvé, su palabra interna y la palabra que sale fuera. Es decir, la tríada, o si queréis, incluso, y pensando en la Trinidad cristiana. En 3:19 dice: con la sabiduría fundó el Señor la tierra, y por medio de la prudencia estableció los cielos. Pues su sabiduría
brota de lo profundo de las fuentes y las nubes destilan el rocío. Otra y dejamos ya Proverbio. Dice, el Señor me engendró, aquí habla la propia sabiduría. Dice, el Señor me engendró al principio de sus obras. Obras es palabra también, de Barín. Desde el principio, antes que crease cosa alguna, desde la eternidad. Olam, en hebreo, Alam, es el alma, ¿no? Tengo yo el principado desde antes de los siglos, antes de que fuera hecha la tierra. Por tanto, es el principio de todo, es anterior al propio mundo, y es como el modelo. Si nos vamos a el eclesiástico o sabiduría de Jesús ben Sirá, en 24:5 tenemos algo que es prácticamente una cita del anterior de Proverbio, que dice, habla la sabiduría, yo salí de la boca del Altísimo, engendrada antes que existiese ninguna criatura. Bueno, no voy a seguir insistiendo. Estaría luego el libro de la sabiduría, importantísimo, porque como ese libro está ya escrito en griego, es también otra muestra muy clara de esa confluencia de lo griego y de lo semítico, y donde vemos claramente ya cómo aparece la sabiduría susceptible de un análisis perfectamente filosófico. De hecho, el autor, el que escribe el libro de la sabiduría, que lo escribe en Alejandría en el año 45 aproximadamente, pues es una persona formada en la paideia, es decir, formada en la cultura griega. Bueno, fijaos, de todo esto estamos... bueno, Pablo, tú me dices cuando quieres que pare. No te escucho. Pues Paco, Antonio, vas muy ahora. bien. Vas muy bien. Tienes 5, si lo necesitas, 10 Vale. minutos. Sí, entonces, no quiero terminar sin hacer referencia a algo que a mí me parece muy importante y creo que es una consecuencia de todo lo que estamos diciendo. Fijaos que estamos hablando continuamente de Yahvé, Dios, el principio, en fin, como queramos llamarlo, y su sabiduría, su palabra, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos cosas, de dos elementos, de dos personas. Luego, aquí, en la concepción sapiencial, aquí se está cuestionando el monoteísmo, claramente, claramente. Es decir, por eso hay autores en los últimos años que hablan del biteísmo de Israel. El biteísmo de Israel, que sería, por un lado, Dios, Yahvé, el Señor, y por otro lado, su sabiduría. El término biriteísmo es muy utilizado por un autor que seguramente muchos conoceréis, que es Daniel Boyarin. Yo no sé si realmente ha sido él quien lo ha acuñado, pero desde luego, bueno, él lo utiliza y viene muy bien. Pero es que hay otro autor, José Costa, y yo creo que es de origen español por el nombre, ¿no? Que es catedrático de hebreo en la Escuela de Altos Estudios, que él va más lejos, él habla de biteísmo, dos dioses. Yo no, sinceramente, yo no creo que en fin, se puede hablar de un biteísmo, dos dioses, un diteísmo diríamos más bien en español, ¿no? Pero en cualquier caso reseña una vez más esta característica que podemos deducir del pensamiento sapiencial, el biniteísmo de Israel. Es decir, dos realidades subsistentes, hipostáticas, que son las que, digamos, forman el paradigma de ontológico, metafísico, religioso, etcétera, etcétera. Sigal,
recogiendo una expresión de los rabinos, escribió por los años 70 un libro que ya es clásico, que se llamaba Los dos poderes en el cielo. Los dos poderes en el cielo. ¿Quiénes son esos dos poderes? Pues evidentemente, Yahvé, Dios, y su sabiduría, su nombre, su palabra, en fin, todos los términos a los cuales le podemos añadir. Ya Filón de Alejandría distingue entre Dios, el Señor, y la sofía y la sabiduría. Y otras veces incluso Dios, el Señor, Sofía y Logos. Y unas veces le da la prioridad a la Sofía y otras al Logos. Ciertamente en Filón de Alejandría no está muy claro esta distinción, sí, pero claramente él, yo creo que intuye efectivamente cómo se puede llevar a cabo esa no ya bipartición, o sino incluso tripartición. Por eso yo creo que en Filón de Alejandría hay ya párrafos donde clarísimamente estamos intuyendo lo que va a ser toda la especulación cristiana acerca de la Trinidad. Los dos poderes en el cielo, que realmente es una expresión ya en nuestra época, del siglo III o IV de la época cristiana, que acuñan los rabinos contra el biniteísmo, contra esta idea de que hay como dos entidades supremas. Claro, con el añadido de que a esa segunda entidad ya el cristianismo la está identificando o bien con Cristo o bien con el Espíritu Santo. Bueno, ahí tenían, digamos, un doble motivo de la polémica. En el tercer Enoc, y aquí nos tendríamos que ahora que remitir a la literatura enóquica, al ciclo enóquico, en el tercer Enoc, es decir, el que se ha conservado en hebreo, creo que no recuerdo, en hebreo o en arameo, creo que en hebreo, se habla de Enoc como el pequeño Yahvé, un Yahvé pequeño. Claro, ¿no? Claro, todo esto, yo creo que todo esto es un poco una consecuencia de todas las derivaciones, todo lo que se va sacando, todo lo que la reflexión, la especulación va extrayendo de la noción de sabiduría. Y voy a acabar con una referencia que a mí me parece extraordinaria, de Muessí. Aquí hay muchos de vosotros lo conocéis, ¿no? Muhammad Ali Amir Muessí. Muessí en el año 2015 publica un artículo que se llama Los 5 espíritus del hombre divino, aspectos de la imamología duodecimana. Bueno, ¿cuál es el planteamiento que aquí hace? Planteamiento naturalmente más que justificado y más que explicado. Esto no es una hipótesis sobre el vacío de Muessí. Pues bien, el planteamiento en este libro, en este artículo, es que la antropología chií y la propia imamología, la propia imamología del chiismo es una derivación de Isaías 11:1-2. Isaías 11:1-2 es un texto en el cual se habla de lo que luego en el cristianismo van a ser, ya a partir de San Agustín, se va a interpretar como los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Los 7 dones del Espíritu Santo. El primero de ellos, ¿cuál es? Pues es el espíritu de sabiduría, ¿no? Ruach Jochma. Y luego se van derivando 7, 6 o 5, porque aquí ya las interpretaciones, cada una va por un lado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el primero, Ruach Jochma, Neuma, Sofía, traducido al griego. Bien, según Muessí, y ya digo, esto él lo justifica sobradamente, lo documenta sobradamente,
estos 7 o 5, en esta interpretación 5, ¿por qué? Porque viene a través del manicaísmo. Ya sabemos cómo en el manicaísmo la péntada es el número inteligible por excelencia. Entonces, en los maniqueos hacen una lectura pentádica de los 5 espíritus, los 5 dones del Espíritu Santo, que los dos primeros son la sabiduría y el neuma en griego y y el luz o la gnosis. Por lo tanto, ahí sigue conservando esa dimensión intelectual de la sabiduría. Pues bien, a través de la reflexión y la especulación del gnosticismo, pasa en el siglo IX, pasa a otros transmisores ya musulmanes, bueno, a través del manicaísmo y a través del gnosticismo, por lo tanto, a través de toda la literatura apócrifa cristiana, es decir, toda una literatura que se distingue precisamente por su, como diría, por su alta espiritualidad. Pasa a comentadores musulmanes, como Tirmidhi, como Kulaini, tengo que uno más, como Qumbi, Al-Bakir, llega a los que son fundamentalmente siempre chiíes, pero además ismaelíes, y termina configurándose como los cinco dones, las 5 facultades, los 5 aspectos de la antropología chií, que están privilegiadamente encarnados en la figura del imán. Es decir, que la figura del imán provendría, según Moisés, en última instancia, de una interpretación de Isaías que es a su vez una interpretación o una utilización de la noción de Hikmah. El mismo Moisés hace referencia que en el ismaelismo, sobre todo en el ismaelismo, hay también un libro muy interesante que es una de estas mediaciones en la transmisión, que es el al-Kitab, que es un proto-ismaelí, donde está muy claramente toda esta influencia gnóstico-maniquea, y cómo entra en la confección y la configuración del chiismo más radical. Digo que aquí Moisés incluso plantea que la concepción de los 5 inmaculados, Mahoma, Fátima, Ali, Hussein y Hassan, pues son un trasunto de los 5 espíritus, de sabiduría procedentes de Isaías. En cualquier caso, todo esto lo que viene, creo yo, una vez más a mostrar es cómo la noción de sabiduría ha sido un factor desencadenante de pensamiento especulativo, ¿no? Y claro, un pensamiento desencadenante que de alguna manera estaba ya, solamente que se ha ido alimentando, ha ido transcurriendo al hilo de la propia especulación, de la propia meditación, hasta pues la propia teología trinitaria cristiana, pues también tendría una procedencia sapiencial, clarísimamente, ¿no? Como siguiendo el hilo de la hipostatización de las nociones que están alrededor de la idea de sabiduría. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Creo que me ciño más o menos. Y bueno, pues cualquier pregunta que queráis hacer.